nos acompaña Víctor Lamberti, él es vocal primero de la Cámara de Expendedores de Combustible. La invitación y esta nota tiene que ver con un posible aumento justamente que sería mañana. Así, salió en las noticias hoy como titulares o anoche a última hora y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Víctor, gracias por venir. No, de nada, gracias a vos por invitarme, Mariana. Sí, es real, se hablan, son todos rumores, no hay nada confirmado todavía por parte de las petroleras, pero quizás haya un aumento de combustible a raíz de dos motivos principalmente. Uno es que el gobierno decidió sacar una bonificación que había puesto hace un par de semanas al bioetanol, que por eso bajó un 1,5, no sé si recuerdan, hace un par de semanas bajó un poco el combustible. Esto es probable que el gobierno lo vuelva a sacar la bonificación, por lo cual va a volver a subir el combustible un 1,5. Pero aparte de eso, y lo más importante, es que está liberado el precio, ya el gobierno no se mete más en el precio del combustible, lo que deciden ahora son las petroleras. Y el componente principal, que es el crudo, el barril, aumentó en este mes, por lo cual la fórmula que se aplica para determinar los precios de los combustibles da que puede haber un aumento entre un 6 y un 10%. Antes de las elecciones se decía que el último aumento iba a ser el del 23, se conocía como aumento o como último, ¿no es así? Era así, lo que pasa es que antes estaba regulada por el gobierno se juntaba con las petroleras cada 3 meses, evaluaban todas las variables que componían el precio, iban a aumentar trimestralmente y el último iba a ser en octubre y después a fin de año o en enero. Pero en octubre se liberó. Se cumplió una fórmula que había puesto el gobierno a principio de año, que decía que cuando se cumpla se iba a liberar. Entonces hoy está en manos de la petrolera, y las petroleras deciden si suben o no de acuerdo al precio del barril, del crudo, de acuerdo al tipo de cambio y la inflación que haya en el país. Ahora aumenta, por ejemplo, se dice de entre un 6 y un 10%, nunca baja eso. Claro, eso es lo que esperamos todos, que las petroleras se comporten de forma seria y cuando baje el crudo también bajen el combustible, porque lamentablemente, bueno, en este país lo hemos visto a través de los años, sube por un motivo como pero después cuando baja no lo baja. Claro, o baja a mínimo. O baja mínimo y lamentablemente somos formadores de precios. El combustible, aumenta el combustible y empieza a aumentar toda la cadena, ¿sí? De comercialización, por el transporte y demás. Pero después si baja el combustible, el gasoil sobre todo, el transporte no baja, los demás no bajan, no vuelve a un precio histórico. Entonces, bueno, es algo malo. ¿Sí? ¿Cómo incide en la sociedad y en el consumo esto? Para las empresas operadoras, para los que vendemos combustible de estación de servicio, es algo bueno. Digamos, me van a querer matar, pero para nosotros es bueno. ¿Por qué? Porque viene a restituir parte de lo que es una rentabilidad perdida para las empresas, porque a las empresas no afecta tanto la suba de los servicios, la luz, el gas, etcétera, y el tema de sueldos, que hubo un gran aumento este año. Entonces estos aumentos de combustible vienen a recomponer un poco la rentabilidad. Pero para la sociedad, hablando como consumidor final, no es lógicamente bueno. Si siguen habiendo combustible, es probable que se retraiga un poco el consumo y la gente empiece a guardar los autos y a caminar un poco más. ¿Se sintió esto con el último aumento? Todavía no. En el surtidor no se sintió tanto porque eran aumentos esperados. Si se da, no era esperado. Entonces por ahí quizás sí empieza a notarse. ¿No corren riesgo las empresas, las estaciones de cerrar? No todavía, porque como te digo, como viene a recomponer un poco la rentabilidad de las empresas, quizás esto nos ayude como para mantener todavía abiertas las empresas que no venden mucho. O sea, hay empresas que están sobre su punto de equilibrio. Si digamos, se retrotrae la compra, la demanda, eso sí va a provocar que alguna tenga que pensar seriamente en cómo hace para seguir subsistiendo. ¿Y tuvieron baja en mano de obra? No, por ahora no. Víctor, ¿conviene todavía el GNC? ¿Se sigue usando? ¿Qué ha pasado? Sí, este último año el GNC venía en baja. Las conversiones de los vehículos de líquido a GNC se pararon a cero casi, porque el GNC subió mucho y ya la diferencia no es tanto como era antes, no conviene tanto, digamos. Claro. Hoy por hoy sigue siendo rentable y conviene porque está a mitad de precio de lo que es la nafta. Pero bueno, hay que ver la amortización, el equipo aumentó mucho también, entonces el tiempo de amortización del equipo y todo eso hay que evaluarlo. Pero sí está a mitad de precio,
Así Es como que es lo que pasaba antes con el gasoil, que convenía más. Llegó un momento que no. Tal cual. Antes el gasoil, se acordarán que era muy barato, entonces todo el mundo compraba autos gasoleros. Exacto. Y los autos gasoleros eran mucho más caros, entonces uno evaluaba la amortización de comprar un auto caro contra la ventaja de comprar un combustible barato. ¿Hoy esta diferencia marca el GNC? Sí, con el gasoil ya no se marca. En realidad en todas partes del mundo el gasoil se utiliza para el transporte, la industria y demás, no para los vehículos. Pero bueno, acá en Argentina se usa mucho para los vehículos particulares. Algunos dirán, no falta nada para fin de año, es verdad, pero ¿puede haber otra suba o ya no sabemos? Como te digo, como está liberado, todo esto depende de las petroleras. Depende del componente principal, que para ellos es el crudo. Si el crudo aumenta, ellos van a hacer evaluaciones mensuales, como es este caso. La última fue el 23 de octubre, mañana es 23 de noviembre, evaluarán los componentes y verán si corresponde aumentar o no. Y corresponde también si se retrotrae la demanda, la compra y demás. ¿Y a ustedes los sorprendió este aumento también? Sí, como operadores sí. Nosotros algo veíamos de que había una suba en el crudo y demás, pero no creíamos que iba a ser tan inmediato. Por ahí pensábamos que las petroleras iban a soportar la suba del crudo, porque por ahí sube y baja, pero claro, viene una tendencia de subida que no es grande, pero bueno, se va a sentir. Víctor Lamberti, muchas gracias por haber venido. No, por favor.